eso está claro. Pero también está claro que los americanos, María, ya no se quieren involucrar en cambios de régimen. Esto no me lo esperaba. Este va a ser el título del video. En otras palabras, podría haber sleeper cells iraníes, venezolanos, quizás chinos, ya preparados para hacer algo malo. Preguntan sobre el Pollo Carvajal, ¿qué opino sobre ese tema? Y seré muy contundente al respecto. Hola, ¿cómo están? El día de hoy vengo con un video muy importante. Parecía que iba a darle descanso a María Corina Machado, pero salió con unas nuevas declaraciones en un medio internacional y parece ser que se enfocó y se afincó en esa narrativa que tiene sobre que Venezuela es una amenaza para la Florida. Por esta razón me vi obligado a traerla de nuevo el día de hoy, porque les aclaro que esto que estoy grabando en este momento es después de haber reaccionado, y sí, hubo un par de puntos muy importantes que no había agregado que agregó el día de hoy y quería que los descubrieran junto conmigo. Aparte de esto, le mostraré algunos comentarios que tiene ese video en particular. También, como dato final, aclararé a las personas que me preguntan sobre el Pollo Carvajal qué opino sobre ese tema y seré muy contundente al respecto. Como siempre, intento mantener el equilibrio y traerte información verificada. Para poder mantener el estilo de este canal y poder darte una información seria, como siempre te indico paso a paso qué fue lo que hice. Primero, si quieres ver la entrevista completa sin ningún tipo de intervención de mi parte, por favor ahórrate tus comentarios, vete a la descripción de este video y ahí vas a tener el enlace con la entrevista de Fox, donde la vas a poder ver sin ningún tipo de intervención. Porque si estás aquí es porque quieres que intervenga, es porque quieres que interrumpa cada momento y te busque en sus palabras si es verdad o es mentira lo que está diciendo. Si eso no te gusta, ya sabes, descripción y chao. Un placer haberte visto. Te dejo por acá cómo es la entrevista original y te dejo por acá cómo es la entrevista una vez que le puse la edición necesaria para poder saltar cualquier problema de copyright que me pueda ocasionar traer este tipo de contenido. ¿Qué hago cuando hago estas conversiones? Primero cambio las perspectivas de la cámara, cambio el fondo, cambio la paleta de colores para así poder traerte este contenido sin tener problemas de copy. Y ahora sí, muchachos, pasemos a la entrevista. Y bueno, muchachos, comencemos. Chado está conmigo ahora. Bienvenida de nuevo a Fox Noticias, María. Muchísimas gracias, Rachel. Un placer. Has estado advirtiendo a los americanos sobre el nexo entre Irán y Nicolás Maduro durante mucho tiempo. Este fin de semana, el presidente Donald Trump, como tú bien sabes, eliminó la capacidad nuclear de Irán. Obviamente podrían tomar represalias. ¿Qué es lo que más te preocupa? Ok, muchachos, antes de que ella responda, escuchen cómo plantea la pregunta la entrevistadora. Le está dando un claro indicio de que puede haber una represalia hacia Venezuela. Veamos cuál es la respuesta alarmada, seguramente, de María Corina. Bueno, en primer lugar, como lo que ha empezado el propio Nicolás Maduro, él es el gran aliado del régimen iraní en este hemisferio. Ha convertido a Venezuela en un satélite de Irán, ya no a 11.000 kilómetros de los Estados Unidos, sino a 3 horas de la Florida. Ok, seguimos con la narrativa de que somos una amenaza para la Florida. Ahora somos el satélite de Irán. No lo sé, muchachos, no lo sé. Que por cierto, no sé si han notado, creo que le está metiendo muchísimo filtro a esto porque ya ni se le nota cuando le nace el cabello. Venezuela es un santuario para una cantidad de operaciones que van desde operaciones comerciales, con minerales, energéticas, financieras y militares. ¿Qué es lo que hoy nos preocupa? Que esta relación entre Irán y el régimen de Maduro, que empezó con Hugo Chávez, tiene como propósito no solamente desestabilizar la región, sino ser una amenaza directa a pocos kilómetros de los Estados Unidos. Ahora me pregunto yo, muchachos. Acá les dejo una pregunta a ustedes también. Ustedes critican mucho ciertas posturas, critican de que no se hable del tema que ustedes quieren, pero escuchen muy bien esto. Ella dice que desde Chávez Venezuela se acercaba a Irán. En cierta parte en eso tiene razón. Pero díganme cuándo Venezuela se ha negado a una cooperación con Estados Unidos. En el marco del respeto y de la igualdad. No de entregar como cierta persona entrega a Venezuela. Y acá siempre viene el contraargumento. Pero es que ¿qué vas a hablar si Venezuela ya está entregada a los chinos, a los rusos, a los cubanos? Ok.
Yo no me veo arrodillado frente a un ruso, yo no me veo arrodillado frente a un chino, yo no veo que la cooperación entre esos países sea de una forma dominante sobre el gobierno. Es sobre acuerdos y cooperación. Obviamente Rusia se debe beneficiar, China se debe beneficiar y Venezuela también. Lo que María propone, o lo que deja entrever que propone, es una entrega total, es decirle, citándola, Venezuela está abierta para que todos los que tengan que venir estén aquí y serán bien recibidos para que hagan y deshagan. Te resumo brevemente. En estos 25 años se han firmado más de 400 acuerdos entre el régimen iraní y Chávez y Maduro, que como te digo van orientados a bypassear las sanciones, a apoyarse mutuamente. Bueno, por si no me creía, lo acaba de afirmar. Están enfocados, ya le hice bypassear, no sé si esa palabra existe, pero a tratar de sobrellevar las sanciones que se han impuesto. Si no existieran esas sanciones, no tendrían que haber esos acuerdos. A comercio, incluso a actividades de complementariedad diplomática. En segundo lugar, como lo ha dicho el propio secretario Marco Rubio en su audiencia de confirmación en enero en el Senado, hoy en día se están produciendo drones de combate de tecnología iraní aquí en Venezuela, al lado de la base Libertador, una base militar. Y estos son drones que podrían hoy volar libremente sobre el Caribe. Ok, ya ella le está poniendo un poco de más. Ahora son drones que podrían volar libremente sobre el Caribe. No existe ninguna evidencia de eso, pero seguimos. En tercer lugar, está una flota de lanchas misilísticas. Es una especie de Justice del Caribe, que así como operan en el Golfo Pérsico, podrían interceptar un buque petrolero, más de una docena de estas lanchas misilísticas que Irán ha proveído a Venezuela. Y finalmente me refiero al tema de los pasaportes, porque es algo que ha preocupado enormemente. Estamos hablando que en Bagdad se puede vender a $10,000 un pasaporte venezolano. Ok, muchachos, esto es primera vez que lo escucho, es algo nuevo, así que vamos a tratar de informarnos. Hola Zafiro, ¿cómo estás? Hola Copilo, ¿cómo estás? Hola Zafiro, estoy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo va todo? Bien. Te quería preguntar sobre una información que acabo de escuchar, a ver si tienes algo que pueda corroborar esa información. Es que una persona, un político, afirma que en Bagdad se venden pasaportes venezolanos como que si fuera cualquier cosa. Me imagino que eso es totalmente ilegal, pero... O sea, quería saber de dónde esa persona saca esa información. Si hay alguna fuente que corrobore eso de que en Bagdad se venden los pasaportes venezolanos a $10,000. Encontré que hay denuncias sobre la venta de pasaportes venezolanos en el extranjero, incluso en Bagdad, con precios que rondan los $10,000. Esto suena muy ilegal y es un tema preocupante. Generalmente estas afirmaciones se basan en reportes periodísticos o investigaciones de organismos internacionales. ¿Te interesa saber más sobre cómo afectan estos temas a la situación política y social en Venezuela? Me interesa, más que todo por el enfoque neutral de mi canal, me interesa tener la evidencia y decirle a mi público si eso se puede o no se puede probar, más allá de declaraciones o de ciertas publicaciones de diarios de información. Entiendo la importancia de mantener un enfoque neutral en tu canal y ofrecer información respaldada por evidencia. Sobre este tema específico, más allá de declaraciones o informes periodísticos, la evidencia sólida sería la proveniente de investigaciones oficiales, documentos legales u organismos internacionales que hayan corroborado esas acusaciones. ¿Qué información más concreta para saber si hay una evidencia de esto? No encontré evidencia concreta que respalde la venta de pasaportes venezolanos en Bagdad por $10,000. Este tipo de información suele ser difícil de verificar, especialmente si proviene de fuentes no oficiales o de rumores. Siempre es importante contar con pruebas confiables antes de dar por cierto algo así. Copilo, es muy cierto que los políticos se atreven a dar estas declaraciones sin tener una repercusión como tal. Entonces, si no tienen más que declaraciones y supuestas publicaciones de diarios de comunicación, entonces podrían decir que no solo se venden, sino que se regalan, sino que se los dan a terroristas o demás, ¿verdad? Se podría ampliar una matriz de información, ya que
no hay ningún freno ni siquiera ninguna represalia por decir estas cosas. Claro, exactamente. A menudo pasa que se difunden declaraciones sin evidencia concreta, lo que puede llevar a la desinformación. En un contexto tan delicado como el que mencionas, es fundamental contar con pruebas o fuentes confiables antes de hacer afirmaciones. Es un tema complejo y la falta de repercusiones para quienes difunden información dudosa solo agrava la situación. Es importante mantener ese enfoque crítico y buscar siempre información verificable y confiable. Y como pueden ver, muchachos, otra vez hablar sin tener evidencia de lo que se está diciendo. Así es muy fácil. Que ha llegado agentes sirios, iraníes, y que permiten que incluso agentes de Hezbollah puedan moverse. Bueno, muchachos, me le adelanté. Le había preguntado también a Copilo, no sé si le prestaron atención a lo que había preguntado, sobre si podrían llevar esa materia de información hacia terroristas y demás. Y acá, bueno, María lo lleva hasta allá. Libremente por nuestro hemisferio. Pues ¿Qué fue esa respuesta de la entrevistadora? Repitamos eso, muchachos, repitamos eso. ¿Cómo fue? Hagámosle un enfoque. Pues como Mejor dejo que responda y después les digo qué me pareció. acabamos de decir, hay muchos iraníes, también chinos, que también son aliados, esos tres, Venezuela, Irán, China, han entrado por nuestra frontera del sur. ¿Te preocupa o piensas que es posible que están colaborando con operativos venezolanos aquí en los Estados Unidos, los iraníes? En otras palabras, ¿podría haber sleeper cells iraníes, venezolanos, quizás chinos, ya preparados para hacer algo malo? Bueno, muchachos, acá la entrevistadora primero hizo un gesto medio raro, pero creo que era porque sabía lo que venía a preguntar. Y lo que preguntó, muchachos, es algo más o menos fuerte. Células durmientes. No sé si saben lo que eso significa. Vamos a ayudarnos con Copilo. Dame la definición de células durmientes. En el contexto de seguridad y terrorismo, las células durmientes son grupos de agentes que permanecen inactivos durante largos periodos, pero pueden activarse para llevar a cabo operaciones específicas. Estas células suelen ser difíciles de detectar porque los miembros llevan vidas aparentemente normales hasta que se les da una orden de activación. ¿Qué consecuencias legales tiene que una persona de oposición a un gobierno afirme que hay células durmientes que están preparadas para atacar otra nación? Eso suena bastante serio. Afirmar que hay células durmientes preparadas para atacar otra nación puede tener fuertes consecuencias legales, dependiendo del país y del contexto. Podría considerarse una acusación de terrorismo, incitación al odio o incluso traición, y podría llevar a investigaciones, arrestos y juicios. Cada país tiene sus propias leyes y procedimientos para manejar este tipo de declaraciones, así que las consecuencias legales podrían ser muy graves para la persona que hace dichas afirmaciones. Bueno, muchachos, no sé qué va a responder María, pero ya sabemos que tiene serias complicaciones legales decir estas cosas. Bueno, yo no quiero especular sobre temas tan delicados. Parece ser que sabe lo que iba a decir. Parece ser que sabe lo que iba a decir. No quiero, porque posiblemente, esto no lo he visto, muchachos. Posiblemente dentro de 2 segundos lo matice y lo afirme de alguna manera. Pero lo que le acabo de explicar, la definición que le acabo de dar hacia la pregunta que hizo la entrevistadora fue, es como que no me quiero meter en ese lío. Pero tengo la absoluta seguridad que todos los organismos de inteligencia, de defensa y de seguridad de los Estados Unidos están al tanto, entre otras cosas, de las relaciones que han habido entre el Tren de Aragua y Hezbollah. Y estos grupos criminales se alían. Y en el caso de estas dos redes criminales, para actividades como tráfico y contrabando de oro, tráfico de personas y efectivamente para control territorial. Entonces, cuando el presidente Trump ha dicho que es una amenaza para la seguridad, la existencia de estas redes criminales, la seguridad de los Estados Unidos, y lo ha repetido el secretario de Estado, nosotros hemos insistido. Aquí hay una ventana de oportunidad y mientras más tarde se desmonte ese eje Teherán-Caracas, será más difícil prevenir estas formas de guerra híbrida que utiliza Irán desde Venezuela para desestabilizar el hemisferio.
Ok, muchachos, ¿qué podemos decir de su respuesta? Fue un poco ambigua, quiso dirigir la responsabilidad a las declaraciones dadas por Donald Trump y las declaraciones dadas por Marco Rubio para ella, aunque no lo dice, afirmar que hay una relación entre Hezbollah y el Tren de Aragua. ¿Cuánto daño ha hecho esa matriz del Tren de Aragua a todos los inmigrantes? Es increíble, muchachos, disculpe que me desvíe un poco del tema, es increíble cómo se relaciona ahora a cualquier persona que comete un delito en cualquier parte del mundo con una organización criminal. Wow, de verdad que en esa parte, en la maldad, en lo malo que puede provocar esa matriz, esa gente tuvo un logro muy grande. Sigamos, muchachos. Sí, y eso es importante porque esto llega a mi próxima pregunta. Nicolás Maduro, mi gente, es claramente una amenaza para el hemisferio occidental, eso está claro. Pero también está claro que los americanos, María, ya no se quieren involucrar en cambios de régimen. Esto no me lo esperaba. Este va a ser el título del video. Esto no me lo esperaba. Estados Unidos no se quiere involucrar en cambios de régimen, de gobierno. ¿Por qué la periodista afirma eso? No puede hablar por Donald Trump. Donald Trump no ha declarado eso, o sí, y yo me perdí. María, ¿cómo irás a responder a eso, María? Bueno, eso es de verdad. Les juro, no me esperaba que la entrevistadora le lanzara esa recta. Vamos a ver qué tan buena es la oratoria de María para responder de manera contundente a estas afirmaciones. Porque por una parte, toda la entrevista que hemos estado viendo se ha llevado paso a paso a colocar a Venezuela como una amenaza para que ella pueda lograr los objetivos que quiere, que el gobierno de Estados Unidos intervenga, sea cual sea la manera en que lo haga. Entonces, me desconcierta un poco saber cómo va a llevar el hilo de esto ahora. Veamos. Entonces, ¿qué se puede hacer con Nicolás Maduro? ¿Qué son los next steps para ti, para tu oposición? ¿Qué son los next steps? Es los siguientes pasos a seguir. Es un punto muy importante, porque muchas veces se piensa del cambio de régimen como una operación externa que busca cambiar el destino de un país con fuerza desde afuera. Eso es todo lo contrario de lo que está ocurriendo en Venezuela. Nosotros, los venezolanos, ya mandamos el cambio de régimen el 28 de julio con una victoria apabullante sobre el... Ajá, pero eso no responde a lo que te preguntaron. Estás queriendo desviar un poco la atención en el sentido de que sí, ya ganaron por no asistir y le regalaron las gobernaciones, el parlamento y futuramente las alcaldías al gobierno, y eso tiene que ser tomado como una victoria. Por ende, con esa lógica, nos vamos a las elecciones del 28 de julio donde afirmas que ganaste, pero no estás en la presidencia. Con Maduro negocian los otros países. El apoyo de los otros países es mucho menor al que tuvo Guaidó en su momento, pero aún así tú dices que es una victoria y lo mantienes y lo vas a usar como respuesta para tus siguientes pasos. Nicolás Maduro a la fuerza, atacando a los venezolanos, persiguiendo, reprimiendo, aliándose con los carteles de las y con estos grupos islámicos terroristas, pretende atrincherarse a la fuerza. ¿Qué es lo que nosotros hemos pedido? El apoyo internacional y en particular a los Estados Unidos. Nosotros no necesitamos boots on the ground y acciones militares convencionales, para nada. Lo que es único que necesitamos es que se aplique la ley, y eso es la aproximación correcta que el presidente Trump ha ido implementando, es decir, cerrar las fuentes de financiamiento ilegal que hoy son las que sostienen el sistema represivo que existe en Venezuela. En nuestro país, más del 80% de los venezolanos estamos unidos, estamos decididos a sacar al régimen del poder porque ya lo ordenamos y sabemos lo que tenemos que hacer para que esa transición sea ordenada, que no va a implicar alteraciones, guerras o enfrentamiento, todo lo contrario. Entonces, lo que necesitamos es una presión internacional en esta ventana de oportunidad, porque Maduro, Rachel, esto es muy importante, está más vulnerable y aislado que nunca. ¿Quiénes eran sus aliados? Siria, Rusia, Irán, Cuba, China. Ninguno está en capacidad de auxiliarlo a él, y eso lo saben el alto mando militar y quienes aún lo soportan. Así que estamos frente a una oportunidad real en una transición ordenada en Venezuela, que también va a traer la liberación de Cuba y de Nicaragua. Y por primera vez en la historia de este hemisferio vamos a tener a las Américas libres de comunismo y dictaduras. Esto es histórico. Bueno, muchachos, con esa última expresión los voy a dejar.
Va a ser más de lo mismo, ya saben que no me gusta traerle nada repetido, desmentir la colaboración que tiene Venezuela con Rusia y China. No vamos a perder tiempo en esto. Lo cierto es que si podemos rescatar algo de esto, es que se lo dijeron. Estados Unidos no está interesado en un cambio de gobierno en Venezuela. Por lo menos de ellos actuar para que eso se dé. A lo que responde María, que ella no está pidiendo que actúen, que solamente usen la ley, que para ella es aplicar sanciones a Venezuela, dejar sin ningún ingreso a Venezuela, para que de esa manera, por presión, el gobierno mañana diga me voy y entregue todo. Esa es su lógica, está bien, el que quiera creer en eso, está bien. Por cierto, hablando de creer en eso, quería traerles un contenido adicional para no caer en la repetición y quería traerles algo que posiblemente le guste al sector de oposición que algunos ven estos videos, que es el apoyo que tiene María en ese video. Vamos con la primera imagen, que es un comentario de Annie Brazón que dice: seguimos contigo hasta el final, Venezuela libre. Gustavo Páez dice que sea pronto, por favor, queremos regresar a nuestra tierra Venezuela, lo digo por millones. Seguimos con el siguiente comentario de Alirio. María Corina próximamente tomará el poder en Venezuela. Seguimos con el siguiente comentario. Venezuela libre, Cuba libre, Cristo viene. Siguiente comentario, hasta el final, María Corina Machado, nuestra héroe libertaria, y Edmundo González Urrutia, nuestro presidente, y va a Venezuela libre. Alina Vázquez, con María Corina Machado hasta el final, soy cubana, pero estamos contigo, te amamos. Dios te guarde en las palmas de sus manos, cuídate, aliméntate, descansa, astucia, te queremos mucho y necesitamos, oramos, intercedemos, Dios, te mando a Venezuela. Hasta el final, no hay vuelta atrás. Ok, vamos con la siguiente imagen. Estos son los comentarios principales uno tras otro. La mujer de hierro, nuestra vicepresidenta, que Dios te bendiga, saludos. Buenas noches, señora periodista, es un honor escuchar y ver a nuestra líder, María Corina Machado, y próxima presidenta de Venezuela hasta el final. Gracias por informar, nuestra fe es inquebrantable y Dios con nosotros. Yo voy hasta el final con María Corina, nuestra líder María Corina, nuestra líder. Admiro la perseverancia y la constancia de María Corina y aparte estar en la clandestinidad tanto tiempo. Pasamos con la siguiente imagen. María Corina, lo vamos a lograr, el bien siempre prevalece, Dios te bendiga, María Corina, hasta el final, falta muy poco, amén, viva la libertad, buenas noches para todos, nuestra líder, ya estamos como España con Sánchez, como española me da vergüenza. Buenas noches, gracias, viva mi presidente y vicepresidenta, Venezuela libre, hasta el final. Bueno, muchachos, no sé si han notado algo en estos comentarios. No hay nadie en contra de las declaraciones de María Corina Machado, entonces podemos decir que hay un apoyo popular masivo, ¿cierto? Lo podemos afirmar. Como en canales pequeños hay tanta polaridad. Acá hay muchos comentarios de personas que están a favor y en contra de mi contenido. Y es un canal pequeño, no nos vamos a comparar con Fox News, por favor. Pero me pude percatar de algo. Un comentario en especial. No muestra ninguna evidencia o pruebas. Ahora que toda su familia está fuera del país, pide que su país sea bombardeado. Está perdiendo credibilidad, solo es bla 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 en estos medios. Lucy Mata deja un comentario muy importante que me hizo pensar. Saquen a los como gorgojos, come gorgojos, están faltando el respeto. Creo que todos los comentarios que se habían hecho de personas en contra fueron borrados. Pero sería una afirmación sin evidencias. Y me fui a los últimos comentarios que obviamente no les ha dado tiempo de borrar. Y lo pueden ir a corroborar ustedes mismos. Porque la entrevista se la dejé fijada en la descripción. Y tenemos estos comentarios que no fueron borrados porque están a lo último. Con todo respeto, ya es hora de que abramos los ojos. Tenemos que estar claros, María Corina Machado no será presidenta ni Edmundo. Ya lo más seguro es que en Venezuela el poder lo recuperen las Fuerzas Armadas y eso llevaría a nuevas elecciones y ganaría muy fácilmente Lorenzo Mendoza. Luego de su mandato, si pudiera ella ganar, o sea, después del 2029. Mucho bla bla bla, María Corina Machado. Tú no haces nada, criticas a Maduro y no haces nada. Hablas mucho, repites mucho y los venezolanos sufriendo. Deja de dar conferencias y actúa. ¿Hasta cuándo? Juramente si deja de hablar tanto gamelote, actúe de una vez. Felicidades, Corina, Dios te bendiga. Y se habla mucho pero no se hace nada. Bueno, muchachos, con eso damos por terminada estas declaraciones de María Corina Machado, pero vamos a responder una última cosa que no le quería dar un video completo porque es muy rápido de responder, pero le quería dedicar sus minutos. Así que vamos a usar la ayuda de Copilot. Necesito que me des toda la información sobre el Pollo Carvajal, que se declaró culpable recientemente. El Pollo Carvajal, quien fue jefe de la inteligencia militar venezolana, fue declarado culpable de cargos de narcotráfico en un tribunal de Nueva York. Supuestamente habría conspirado para enviar cocaína a Estados Unidos.
¿Te interesa saber más detalles sobre el caso o su posible sentencia? Solamente quería tener algo claro. Hay muchas personas que quieren llevar el caso que tiene esta persona para relacionarlo con el gobierno de Venezuela y por ende todo lo que esa persona diga, afirmar que es cierto y llevarlo al caso de Venezuela. Sí, entiendo tu preocupación. Es común que casos de alto perfil como el de Carvajal sean usados para hacer conexiones políticas. Sin embargo, es crucial analizar cada declaración y evidencia de manera objetiva y contextualizada, sin tomar automáticamente cada afirmación como verdad. Quisiera que me digas si hubo un acuerdo para llegar a su veredicto. Sí, hubo un acuerdo de cooperación. Carvajal decidió colaborar con las autoridades estadounidenses y proporcionó información sobre corrupción y narcotráfico, a cambio de una reducción en su sentencia. Esta cooperación incluía admitir su participación en actividades delictivas y testificar contra otros involucrados. Ok, cópilo. Entonces, olvidemos este caso por un momento. Quería hablar sobre los acuerdos que se hacen en un juzgado, obviando el tema de Venezuela y lo demás. Cuando una persona llega a un acuerdo, es obligado a admitir cosas que posiblemente no sucedieron, pero para llegar a un acuerdo, él tiene que admitirlas para así, ya sea una reducción de pena o salir libre de los cargos en un tiempo más corto, ¿cierto? Exacto. En algunos casos se hacen acuerdos conocidos como acuerdos de culpabilidad, donde la persona puede decidir aceptar ciertos cargos, incluso si no está de acuerdo totalmente con ellos. Esto se hace para obtener beneficios como una reducción de pena o, en algunos casos, la desestimación de algunos cargos, lo que puede resultar en un tiempo de proceso más corto o incluso en la libertad. Pero sí, implica admitir ciertas cosas para llegar a ese acuerdo. Ok, ahora volvamos al tema. Yo tengo un canal, ¿verdad?, donde intento ser muy neutral. No darle la razón totalmente al gobierno y no darle la razón totalmente a la oposición. Entonces, volviendo a este punto, en las declaraciones y cómo se declaró culpable el Pollo Carvajal, yo no podía responsablemente afirmar que sus declaraciones, que lo que ha dicho él del gobierno de Venezuela para salir, en este caso de ese juicio donde estaba, son veraz porque simplemente pueden ser parte de un acuerdo, ¿cierto? Exacto. Si buscas mantener una postura neutral en tu canal, es fundamental ser cauteloso al presentar información sobre declaraciones de personajes como el Pollo Carvajal. En casos legales, especialmente cuando hay acuerdos de culpabilidad, la información proporcionada por los acusados puede estar influenciada por el deseo de obtener beneficios legales. Por lo tanto, es prudente señalar que las declaraciones hechas podrían formar parte de estrategias legales y no necesariamente reflejan toda la verdad. Tu enfoque imparcial es crucial para fomentar un debate sano y bien informado. Entonces, ¿qué le podríamos decir a esas personas que en los comentarios me dicen o me atacan diciendo, pero qué dices ahora de que el Pollo Carvajal ha dicho que sí, que acepta que fue parte del narcotráfico en Venezuela en el año de Chávez, en el año de Maduro y que existe una organización criminal llamada el Cartel de los Soles, que por cierto no conseguimos ninguna prueba tú y yo cuando lo estuvimos buscando, pero ¿qué le dirías a esa persona para responderle de una forma contundente? Podrías responder de la siguiente manera. Entiendo que las declaraciones de Carvajal son graves, pero es importante recordar que cada acusación requiere pruebas sólidas. Hasta ahora, muchas de estas acusaciones no han sido probadas en tribunales internacionales independientes. La existencia del supuesto cartel de los soles es un tema que aún se debate por la falta de evidencia concluyente. Reitero que es fundamental basar nuestras opiniones en hechos comprobados y no caer en acusaciones sin fundamento. Esto te permite mantener un enfoque objetivo y centrado en la importancia de la evidencia. Muchas gracias, Cópilo. Un placer, Zafiro. Hablamos pronto. Y bueno, muchachos, espero que les haya gustado el contenido de hoy. Fue un contenido extenso con muchos detalles, mucha investigación, un par de temas más adicionales que incluí al final. Veamos si por fin podemos darle descanso a María Corina y que ya no salga a dar más declaraciones de este tipo, o si por el contrario va a seguir con esta narrativa y va a seguir
agregando y agregando y agregando cada vez más. Hubo un buen golpe al final, y es que la entrevistadora dejó muy claro que Estados Unidos no está pendiente de un cambio de gobierno en Venezuela, por lo menos no de interceder para que eso se dé. Y bueno, muchachos, si te gustó el contenido, comenta, comparte, suscríbete, dale like, que nos estaremos viendo en el próximo video. Y si puedes, esto te lo dejo para el último, si puedes, pasa por mi video del reality El Desafío y deja un like por allá para que ese otro contenido sea recomendado. Sí, yo sé que no tiene nada que ver con política, pero es que no quiero abandonarte con este tema y no quiero abandonar ese otro tema tampoco. Entonces intento llevar un canal con doble dualidad y eso es lo más difícil de hacer en YouTube, sobre todo para un canal pequeño. Chao, chao.